hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este tiempo en el cual nos permite celebrar su nombre a través de este culto de adoración y cena del Señor. Hoy, domingo 3 de octubre del año 2021, año de gracia de Dios, y tenemos el privilegio y la bendición de transmitir en el templo el Divino Verbo en la comunidad de San Matías Atzala. Preparemos nuestra vida, preparemos nuestra mente, nuestro corazón para gozarnos como pueblo en este tiempo del culto. Vamos a celebrar la convocatoria conforme aparece indicado en nuestro orden de culto. Vengan, aquel que creó los cielos y la tierra les llama, aquel que descendió de los cielos para caminar con nosotros y que habita en esta tierra para recordarnos cómo nos conviene vivir, nos convoca a reunirnos en este tiempo. Nuestro Dios siempre está a la puerta llamándonos y hoy queremos atender a su voz y permitir que Él se haga presente en nuestras vidas. El pan vivo que descendió de los cielos se comparte con nosotros para darnos aliento para continuar nuestra carrera en este mundo. Hoy, convocados por nuestro Dios, participaremos del pan de vida y reconoceremos que es la unión donde hay bendición. El pan que partiremos es la entrega mutua como señal del reino venidero. La copa que compartiremos es la comunión en el ministerio de Cristo. Todos, así como nuestro Dios nos convoca y comparte con nosotros el alimento para el alma y el cuerpo, nos acercamos unos a otros para compartir la palabra de vida en comunidad. Amén. Y así con ese gozo, hermanos, vamos a cantar el himno número 91. Himno número 91, hoy venimos cual hermanos. Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, alentados por su amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufriera el Redentor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Y así, hermanos, a pesar de la distancia, y aunque nos encontramos en nuestros hogares, quien así ha decidido permanecerlo, por medio de la presencia de su Espíritu, es que estamos juntos cual hermanos. Vamos a tener este tiempo de oración personal en silencio. Oremos a nuestro Dios y seguido realizaremos la oración de invocación. Oremos. Nos presentamos ante ti, Dios Todopoderoso, para quien todos los corazones están abiertos y todos los deseos conocidos y ningún secreto encubierto. Nos acercamos a ti para que una vez más purifiques los pensamientos de nuestro corazón por la inspiración de tu Santo Espíritu. Venimos ante tu presencia para que abras nuestros corazones y nuestras mentes con el poder de tu Santo Espíritu, para oír con gozo lo que tú nos dices a través de las lecturas, los himnos y la exposición de tu palabra que tendremos en este tiempo. Háblanos a través de los tiempos que has preparado. Permite que podamos ver al pasado, no para hacer volver el dolor, sino para confirmar que tú has estado con nosotros todos los días. Danos gracia para afirmarnos en la fe
de tal modo que confiemos que si nos has sostenido en el pasado, lo harás en el presente. Por lo tanto, al invocar tu santo nombre, queremos que llenes nuestro espíritu, nuestro hogar y nuestra familia con la esperanza de un futuro. Pues si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú con nosotros, podremos alabarte y adorarte dignamente, mostrando que verdaderamente te amamos y que habitas en medio de tu pueblo. Amén. Con esa misma disposición, hermanos, celebremos nuestro saludo, también conforme se encuentra indicado en nuestro orden de culto. Al reunirnos en este santo lugar, iniciemos nuestra adoración, es decir, pensamientos y palabras de bien que den a conocer que nos amamos unos a otros, porque el amor es de Dios. Al reunirnos mostraremos el amor al prójimo porque hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Al reunirnos en este santo lugar, iniciemos nuestra alabanza, es decir, actos de justicia que propicien la paz unos con otros, porque la justicia y la paz son de Dios. Al reunirnos como familia en la fe, un mismo Dios y un solo bautizo, mostraremos que es bueno y agradable convivir juntos. Dispongámonos para recibir la revelación que Dios ha preparado para nosotros por medio de su Santo Espíritu, según el ejemplo del ministerio de Cristo Jesús. Todos, Santo y Trino Dios, delante de tu presencia, inicia nuestra alabanza y adoración para que, por medio de nuestros pensamientos, palabras y acciones, podamos servirte dignamente. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el himno número 280, Unidos, y que la letra de este himno sea una realidad en nuestra vida, tanto familiar como comunidad de fe. Himno número 280, Unidos. De amor tendremos, pues en este mundo paz de amor tendremos, unidos siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantando al amor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz, de amor y de paz, de amor y de paz. Amén. Tengamos este tiempo de oración, de confesión y perdón. Escuchemos, hermanos. Omnipotente Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de toda la humanidad, confesamos y lloramos los muchos pecados y maldades que con frecuencia hemos cometido gravemente de pensamiento, palabra y obra contra tu divina majestad. Confesamos que no te hemos amado de todo corazón y con frecuencia no hemos sido una iglesia fiel. No hemos cumplido tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado en contra de tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos, libéranos de nuestro pecado. En verdad nos arrepentimos y nos adolemos de todas nuestras culpas. Recordar el daño que hemos causado nos duele.
apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros, misericordiosísimo Padre, por el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos todo lo pasado, pues en tu santa palabra leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También que, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, para que al recibir tu perdón, en adelante te sirvamos y agrademos en novedad de vida, para gloria y honra de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, en cuyo nombre somos perdonados. Amén. Y después de este tiempo, hermanos, de meditación personal, en que podemos hacer conciencia de nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos del perdón y la gracia de Dios en nuestra vida, vamos a continuar celebrando el llamado a la alabanza y a la adoración, también como está indicado en nuestro orden de culto. Nosotros nos acercamos a Dios en sinceridad y con arrepentimiento por aquello que hemos hecho y que ha separado o roto la relación que teníamos con los demás. Al estar en tu presencia, Trino Dios, hacemos propósito de vida nueva siguiendo tu mandamiento, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Permítenos servirte y agradarte por medio de una vida santificada, es decir, analizar aquello que no ha sido bueno y hacer lo que está a nuestro alcance para componerlo. Padre misericordioso, confírmanos en la verdad de tu santa fe, inspíranos con tu unidad que trae paz y extiende sobre nosotros tu gracia para actuar con justicia y amor. Guíanos y fortalécenos para que como persona y como iglesia demos testimonio de equidad y busquemos el bienestar para todos. Todos, concédenos, Trino Dios, ser ejemplo en pensamiento, palabra y conducta, de que nuestra fe está fundamentada en el ministerio de Cristo Jesús, para que así demos toda gloria, honra y honor a ti. Amén. Vamos a cantar el siguiente himno, hermanos, himno número 244, Sublime Gracia.
Amén. Vamos a tener en este momento, hermanos, la oración por aquellos y aquellas que han cumplido años a lo largo de esta semana. Así que les voy a invitar, hermano, hermana, ahí en tu hogar, si tú conoces a alguien de tu congregación que cumplió años, eleva esa oración a Dios en gratitud por su vida. Si alguien de tu familia está cumpliendo años, también eleva esa oración de gratitud. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sin duda alguna, el poder celebrar tu nombre a través de este culto es de gran gozo. Pero también, Señor, siempre es de gran gozo el saber que tu gracia ha sostenido a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, de tal modo que les has permitido cumplir un año más de vida. No conocemos, Señor, todos sus nombres, ni el día, Señor, en que cumplieron años, pero tú sí. Agradecemos, Señor, por aquellos y aquellas que en esta semana han cumplido años. Que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas fortaleciendo, que les sigas guiando y sustentando, Señor, con tu gracia en cada paso que ellos den. Que los anhelos de su corazón, Dios, sean concedidos por ti, aquellos que son conforme a tu voluntad. Y pedimos, Señor bendito, que los años que tú tienes ya preparados para cada uno de ellos, para cada una de ellas, sean vividos con gozo al estar tomados de tu mano. Por Cristo Jesús oramos y nos alegramos juntamente con su familia y con la gratitud del propio corazón de quien está cumpliendo años. Amén. Solamente, hermanos, recordarles como avisos que sigamos participando. Si tú has decidido todavía permanecer en tu hogar porque así lo consideras propicio, que sigas participando de estos cultos virtuales. Los templos, la gran mayoría en nuestro distrito ya se han abierto, pero volvemos a referir, si tú has decidido con tu familia permanecer en tu hogar, no te quedes sin participar de este alimento a través de estos medios. Son los avisos que tenemos por el momento. Vamos, hermanos, a presentar también nuestra adoración, nuestro reconocimiento a la bondad de Dios en nuestra vida a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Vamos a hacer la lectura unidos que aparece también en nuestras pantallas. Juntos decimos: al venir a tu mesa, oh Señor, no venimos con las manos vacías. Cada uno trae diezmo y ofrendas, porque reconocemos que todo es tuyo. Y al reunirnos este domingo, seguimos reafirmando el compromiso que hicimos contigo y con tu iglesia. Amén. Ahí, hermano, en tu hogar, en tanto que cada un integrante o los integrantes de tu familia presentan su ofrenda, vamos a cantar el himno Mi Ofrenda. Hagamos la consagración, hermanos, de estos diezmos y ofrendas también todos juntos con la lectura que aparece en nuestras pantallas. Al venir a tu mesa y presentar mi diezmo y ofrenda entrego a ti, Santo Dios, de lo mucho que nos das, permite que como iglesia siempre seamos agradecidos y demos nuestro recurso para sostener de ella y podamos seguir predicando el Santo Evangelio. Amén. Ahora, amados hermanos, les voy a pedir que ahí en sus hogares, por supuesto, la lectura aparecerá también en nuestras pantallas, pero no debemos nunca olvidar la bendición que es el tener las Escrituras impresas en nuestra mano
Y entonces hagamos uso también de nuestras Biblias. No descuidemos el uso de la Biblia impresa, de la Biblia escrita. Y aunque la lectura aparezca en sus pantallas, podemos seguir también a través de nuestras Biblias físicas la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Marcos 10, del 2 al 16. Y vamos a hacer esta lectura de manera unida. Siéntete en la libertad de hacerlo también en voz alta ahí en tu hogar. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. De esta manera, hermanos, vamos a recibir el sermón de esta tarde a través de labios de nuestro superintendente, Narciso Cortés González, con el título En igualdad de condiciones. Añadiendo, hermanos, a la lectura que ya se hizo para llegar a la reflexión de esta tarde, voy a leer algunos versículos más que tiene que ver con el Evangelio también según San Marcos, pero los versículos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Esta lectura nos va a enseñar hoy, hermanos, lo que se ha preparado para meditar en nuestros corazones, en igualdad de condiciones, el título del sermón. Y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hermanos, hermanas, el título, como ya dije, de este sermón, En igualdad de condiciones, basado en este texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versículos 2 al 16, hermanos. De entrada debo decirte y recordarte, hermano, que en la casa de Dios todos cabemos. En algunos momentos, hermanos, se ha dicho que algunas iglesias, incluida la nuestra, de repente somos muy elitistas, somos capaces a veces de solo recibir a cierto sector de la iglesia, a cierto sector de gente. Puedo decir en mi experiencia personal, pastoral, eso no es cierto, hermanos. Jamás algún hombre de Dios, desde lo que yo conozco, si por ahí hay alguno, hermanos, pido perdón a Dios por ello y pido perdón a ustedes. Jamás nosotros tenemos la autoridad, hermanos, para decirle: usted no entra, usted sí entra. Porque todos cabemos en el reino de Dios. Todos cabemos en el reino de los cielos. Por supuesto, hermanos, tengo claro y creo, hermanos, en lo que predicamos como iglesia. Al llegar todo hombre o mujer a nuestras filas de la iglesia, debe buscar, hermanos, un carácter transformador. Debe buscar ser diferente. Nadie que llegue a las filas de Cristo, hermanos, es para continuar una vida como la venía haciendo. Probablemente muchos de ustedes llegaron al Maestro y su vida no era realmente desordenada, pero aún, hermanos, en las filas de Cristo, en las filas de la iglesia, debemos encontrar la guía y la dirección para poder todavía ser mejores hijos de Dios. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia con una vida, hermanos, totalmente desordenada, y eso no significa que nos quedamos estancados allí, sino que estamos intentando, hermanos, buscar la posibilidad todos los días de mejorar nuestro estilo de vida según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
La historia que hoy nos ocupa, el problema que hoy nos presenta el Evangelio según San Marcos, hermanos, puede tomarse o puede estudiarse desde dos aristas. La primera, que realmente nos adentremos a lo que tiene que ver con el divorcio, con el matrimonio y con esta ley, hermanos, que ordenaba repudiar y dar carta de divorcio a la mujer. O bien, hermanos, estudiarlo por la idea que hoy pretendo compartir a ustedes, recordar que ante el Señor todos estamos en igualdad de condiciones, hombres, mujeres y, como leímos un poquito más adelante, niños también. Y esto, hermanos, en razón de lo que culturalmente sucedía en el pueblo judío, de poder relegar o de relegar, hermanos, al hombre, a la mujer y a aquellas personas menos favorecidas con alguna crisis espiritual, alguna crisis física, eran relegadas. Y entonces, hermanos, había un sector que creía, hermanos, que eran los únicos que podían acceder a la presencia de nuestro Dios, a la sinagoga, al templo o buscar del Señor. Mentira, hermanos. Nosotros entendemos que hombres, mujeres, todos los que estamos en esta humanidad, somos hombres y mujeres pecadores, pero los que ya abrazamos el Evangelio, redimidos por la sangre de Cristo, y entonces, hermanos, ahora podemos venir en igualdad de condiciones a la presencia de nuestro Dios. Por allí, hermanos, hemos referido alguna vez, somos trigo del mismo sembrador. Pero sí quisiera resaltar algunos detalles que nos presenta Marcos, relacionado, hermanos, al asunto que provoca una controversia entre nuestro Señor Jesucristo y los judíos. A decir verdad, con la intención, hermanos, de solo molestar, porque debo resaltar en primer lugar que la pregunta con la que inicia esta sección o esta selección de versículos que hoy hicimos, no tenían el propósito en verdad de aprender. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros hacemos preguntas por nuestra ignorancia, porque no sabemos del tema. Recién ayer, hermanos, en la visita también con algunos hermanos en la fe, me preguntaban algunas ideas, pero la idea, hermanos, en verdad yo podía entender que era para ayudar a responder sus inquietudes. No eran con la intención como la que preguntaban los judíos, porque en realidad, hermanos, entonces en muchas ocasiones nos vamos a enfrentar también con este tipo de preguntas que no intentan, hermanos, aclarar o despejar las dudas, sino intentan, como decimos a veces, lanzar dardos, lanzar alguna palabra, hermanos, para inquietar o para molestar. Y precisamente el propósito de la pregunta que hicieron, hermanos, algunos judíos a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3, versículo 2 y versículo 3 y versículo 4 de Marcos capítulo 10, nos recuerda, hermanos, que no era con la intención de aprender. Ellos no querían aprender. Ellos en sí ya tenían bien claro su conocimiento respecto al matrimonio y respecto al divorcio, según su conveniencia. Es como si en estos momentos llegara una persona que le encanta, hermanos, el alcohol, le encantan los vicios y me dijera: pastor, ¿usted qué cree? ¿Es bueno o es malo? Probablemente, hermanos, me lo diga solo para saber mi opinión, pero él ya tiene bien claro su concepto, bien clara su idea y probablemente seguirá siendo igual. Por lo tanto, hermanos, la pregunta inicial que intenta, hermanos, un poquito retar, un poquito tentar a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver, hermanos, con una pregunta que no quiere ser respondida o que no quieren escuchar su respuesta, sino simplemente quieren tentarle. Y voy a leer algunos versículos. Se acercaron fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Como esto, hermanos, en la vida nos vamos a encontrar con muchas preguntas que son tendenciosas o incluso que tienen todo menos un propósito edificante. No se nos olvide, hermanos, que cuando Jesús es tentado con esta pregunta, en verdad, hermanos, lo estaban poniendo en una espada de doble filo, hermanos, o lo estaban poniendo entre la espada y la pared, como decimos, porque Herodes se había separado de su mujer y se había casado con la mujer de su hermano. Si Jesús respondía que no, contradecía la ley y además
se ponía en contra del mismo Herodes. Así es que, hermanos, no tenía salida. Por ello, repito, no era la intención que en verdad despejara su duda, sino tentarle al Maestro. Pero ustedes saben cómo es nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre ha intentado o siempre intentó, hermanos, responder en toda la sabiduría que el mismo Padre Celestial había dado. Y no era entonces, hermanos, su intención ni siquiera hablar de lo que creo no estaba considerado en el plano, en el diseño de Dios. Lo digo de la siguiente manera. Cuando hablamos del divorcio, hermanos, o cuando el texto habla del divorcio, creo en mi entender y en mi lectura bíblica que el divorcio no era parte del plan ni de la base original de nuestro Dios. Sí lo era el matrimonio. Por lo tanto, Jesús no se va, hermanos, por esa idea que ahora ellos traen. Se va a la base, hermanos, a la base de lo que pueden ustedes y yo entender como parte del diseño de Dios. Y debo decir esto: no es ni era la intención de Marcos ni de Dios que una mujer obtuviera carta de divorcio por cualquier causa, sino en este asunto, hermanos, lo que el Señor responde a estos hombres es: tenemos que regresar a la base. Y regresar a la base entonces es hablar del matrimonio. Y por ello entonces, hermanos, en este texto el mismo Señor, a través de lo que recuerda ya en el Génesis, les afirma: los dos serán una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús, hermanos, regresa a estos fariseos al principio. Como podríamos decir entonces, hermanos, como hijos de Dios, debemos recordar y reconocer que el divorcio, todo lo que comprende ello, hermanos, no estaba incluido en el plan divino. En el plan divino estaba incluido el matrimonio. Y entonces, hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es regresar a la base a este grupo de hombres que intentan tentar. Y así muchas cosas, hermanos. Muchas cosas no estaban en el diseño perfecto de Dios. Por ejemplo, los crímenes. El diseño original no había, hermanos, esa intención de que la gente se matara, de que la gente se dividiera, de que la gente se ofendiera. De igual manera, hermanos, en el diseño original no estaban las divisiones. No estaba, hermanos, la idea de que cada quien caminara por su lado, sino por el contrario, que cada uno de nosotros pudiera participar, hermanos, en esta bendición de poder, hermanos, vivir en este mundo que Dios preparó para nosotros. Por lo tanto, cerrando esta idea, hermanos, Jesús estaba mostrando que es necesario que el pueblo de Dios regrese en todo momento a la base, que regrese en todo momento a lo correcto, al plan diseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, entonces al plan diseñado por nuestro Dios, por supuesto. En esta idea también entonces tendríamos que decir lo siguiente: esta es la intención en todo momento de Dios, que como hombres y mujeres siempre aboguemos por lo que Dios ha diseñado en su plan perfecto en todos los sentidos, incluido el matrimonio, incluido el otro tema, hermanos, que refiero, podemos hoy reflexionar con ustedes en igualdad de condiciones. Porque el Señor, hermanos, está poniendo en este momento, a través de este texto, a hombres y mujeres en la misma situación. ¿Podemos fallarle a Dios? Sí. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Pero no significa que no podemos acercarnos a Dios, pedirle perdón y seguir adelante. Como dije al inicio, hermanos, la cultura judía no solo tenía ese rechazo a las mujeres, a los grupos vulnerables, sino también a los niños. Y por lo tanto es interesante, hermanos, cómo nos conecta este tema el evangelista Marcos para decir, hermanos, ni las mujeres, ni los niños, ni aquellos hombres, hermanos, en condiciones desfavorables deben ser menospreciados. Todos tenemos la posibilidad de llegar a la misma presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, lo que el evangelista Marcos nos intenta decir a través de esta última sección que leí para ustedes es lo siguiente: los niños no tienen por qué esperar para ser adultos y entonces sí poder venir al Señor, hermanos.
Los niños pueden disfrutar de la misma gracia de Dios en todo momento, como los niños, como las mujeres, como los hombres, incluidos todos aquellos que aún hemos cometido pecados, pero que el Señor nos acerca a su presencia. Creo, hermanos, refiriéndome a los niños, vuelvo a repetir la idea, los niños no deben ni tienen que esperar a ser adultos para venir ante el Señor como lo estaban, hermanos, intentando los fariseos. Ellos pueden, hermanos, disfrutar de la gracia del Señor y de una mejor manera que nosotros. Ya hablando de este asunto, hermanos, en muchas ocasiones me he encontrado con algunas ideas como la siguiente, que cuando ellos crezcan, ellos decidan. A mi entender, hermanos, es el error más grande que puede existir como padres. Tenemos que guiarlos, formarlos y corregirlos. Y volver en algún momento, hermanos, creo que eso propone el evangelista Marcos, que el pueblo de Dios, hermanos, por supuesto nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio, que el pueblo de Dios vuelva a la simplicidad de los niños, es decir, que como adultos de repente, hermanos, confiamos en nuestras grandes habilidades, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza, en todo lo que está a tu alrededor. Pero cuando el texto nos dice, hermanos, que podamos ser como niños, refiere lo siguiente entonces, volver a una fe sencilla, volver a una confianza sin tantos prejuicios, volver a una confianza en Dios, volver, hermanos, a buscar al Señor sin tantos problemas, hermanos, sin tantas cuestiones que nos puedan pensar alejados de Él. Por lo tanto, hermanas, cuando el texto nos refiere hoy que el Señor nos da la posibilidad de que todos podamos llegar a su presencia, todos podamos disfrutar de su gracia, solo tengo que decir, hombres y mujeres pecadores, todos estamos en las mismas condiciones. Pero si en algún momento se te atravesara algún problema, como hoy el divorcio, el matrimonio o alguno otro, pregúntale al Señor, hermanos, y regresa al diseño original que Dios ha tratado. Esa siempre será la base para que nuestra vida pueda ser bendición y bendecida. Regresar al origen bíblico. No se nos olvide, hermanos, la Biblia para nosotros sigue siendo nuestro manual de fe y de conducta, nuestro libro de fe. Tenemos algo que cuestionar, vayamos y obtengamos respuesta de nuestro Dios a través de la palabra. Pero no para atentarle a nuestro Señor Jesucristo, no para atentar a lo que dice Dios, sino para que en verdad quede en nuestra mente y corazón y así podamos, hermanos, aclarar todo lo que tiene que ver en relación a nuestra fe. Termino, hermanos, para decirte, hombres y mujeres, pecadores, todos podemos venir en igualdad de condiciones ante el Señor. Niños pueden sumarse a este grupo en toda su inocencia y juntos glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Concluyo diciendo, hermanos, en algún momento leía esta ilustración. En algún tiempo de guerra hubo muchos soldados mutilados, mucha gente, hermanos, que perdió una pierna, perdió medio pie, y entonces se habla, hermanos, de que se hizo una fiesta con manteles largos. Toda la gente que llegó a esa fiesta llegó, hermanos, o apoyada de algún bastón o de algunas muletas o de alguna silla de ruedas. Todos se sentaron a la mesa y entonces los manteles largos cubrían, hermanos, sus defectos. Cubrían aquel que perdió medio pie, aquel que perdió las piernas, aquel que solo, hermanos, sufrió un accidente ligero o un accidente grave. Cubría las imperfecciones, cubría todos los defectos que podrían tener. Y en tanto comían de la mesa, hermanos, todos disfrutaban de lo hermoso, de lo agradable, pero en algún momento se tenían que levantar y recordaban lo que había sucedido, hermanos, en aquella guerra. Esto llama mi atención, hermanos, porque en muchas ocasiones nos sentamos nosotros en la mesa de Cristo, en la iglesia, y pensamos, hermanos, que no hay imperfecciones. Y pensamos, hermanos, que otros las tienen y que yo no, porque estoy sentado en la iglesia de la gracia de Jesucristo. Yo te tengo que decir, hermano, de vez en cuando, levántate de la mesa y quita el mantel, porque entonces te darás cuenta que tienes tantas imperfecciones como yo, como los que están afuera, como los que en algún momento han estado con nosotros y hoy no han estado, hoy no están. ¿Sabes cuál es la diferencia, hermano?
que nosotros estamos disfrutando de la gracia de Jesucristo, pero solo eso, hermano, disfrutando de la gracia de Jesucristo, porque imperfecciones, errores, fallas, pecados, todos los tenemos y los hemos tenido. Claro, somos hombres y mujeres pecadores redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando creamos que estamos en un nivel superior, levántate de la mesa, hermano, revisa tu vida y te darás cuenta que todos estamos en igualdad de condiciones. Que Dios nos bendiga, que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Dios de misericordia, gracias por estar con nosotros. Pido, Padre, que tu mano poderosa nos sustente y que afirme nuestro pensamiento para poder seguir haciendo tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te agradecemos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de nuestro superintendente y la palabra que se ha compartido. Y en este tiempo vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor y vamos a hacerlo conforme está indicado en nuestro orden de culto. Reunidos, Señor, en este tiempo, con la compañía de esta comunidad de fe, nos unimos al himno eterno. Santo, 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 Señor Dios de la creación, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh Señor Altísimo. Amén. Padre Celestial, por tu gran misericordia, enviaste a tu Hijo para guiarnos en el camino que conduce a la vida eterna, el cual instituyó y mandó observar este perpetuo memorial de entrega, comunión total. Al participar de estos elementos, llena nuestra memoria de los hechos y dichos de Jesucristo para que andemos en ellos. Nosotros no presumimos venir a tu mesa, oh Señor, confiando en nuestra rectitud, sino en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aún de recoger las migajas debajo de tu mesa, mas tú, Señor, eres siempre el mismo, siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, por tanto, por tu clemencia, participar de este sacramento para que podamos andar en vida nueva, crecer a la semejanza de Cristo y que siempre vivamos en Él y Él en nosotros. Amén. Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo, al que ungiste con tu Espíritu para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los oprimidos, para proclamar el año agradable, para sanar a los enfermos, dar de comer a los hambrientos y comer con los pecadores. Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección, diste nacimiento a tu iglesia, nos liberaste de la esclavitud del pecado y de la muerte, e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, prometió estar siempre con nosotros por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa y la dio a sus discípulos después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todos. Por eso, Santo Dios, recordamos la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo y te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez. Amén. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos reunidos y sobre estos dones del pan y jugo. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo, hasta que venga la victoria final y podamos todos participar en el banquete celestial. Amén. Con acción de gracias participamos.
En casa, hermanos, compartan el pan, porque hay un solo pan. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, pues todos participamos de aquel mismo pan. Toma y come, el pan que partimos es la unión al ministerio de Cristo. Participamos del jugo, hermanos. La copa por la cual damos gracias es la comunión al ser parte del cuerpo de Cristo para el mundo. Toma y bebe. La copa es la bendición recibida y compartida con los demás. Amén. Y ya que hemos participado, hermanos, de la mesa del Señor, cantemos este himno de afirmación, Dulce Comunión, la que gozamos ya. Himno número 88, Dulce Comunión. Comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, que gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo, de cuidados y temor, libre, salvo, de mi Salvador. Cuán dulce es beber, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo, libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Amén. Amén. Vamos a tener el envío, hermanos, para finalizar con nuestro culto y posteriormente la bendición a través de nuestro superintendente. Vamos a decir cómo está en nuestro orden de culto. Dios nos ha llamado, Él nos ha dado alimento para el cuerpo y el alma. Nos ha dado su perdón y nos ha capacitado en su amor. Vayamos a nuestras actividades cotidianas y demos a conocer lo que Él nos ha revelado. Que somos nación santa, escogidos para compartir pensamientos, palabras y acciones que animen a los demás. Concédenos que podamos vivir en este mundo con el poder de tu Espíritu y siguiendo el ejemplo de Jesucristo juntos, que la alabanza y adoración que iniciaron en este tiempo ante ti, Santo Dios, sea de continuo en nuestras vidas, hasta poder verte cara a cara o hasta volver a reunirnos como iglesia ante tu mesa. Amén. Vayamos y hagamos en todo actos de justicia que muestren el amor de Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y amor de Dios.
y que en la gracia de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y en la comunión del Santo Espíritu, que la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con nosotros y more en nosotros eternamente. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.